Está con nosotros el ex candidato a la vicepresidencia de la República y creo que ya precandidato a la presidencia, Carlos Rabascal. Bienvenido, un gusto tenerlo aquí, Carlos. Usted es el precandidato presidencial de Centro Democrático para el 2025. ¿Significa que se ha alejado definitivamente del correísmo? Juan Javier, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Rodrigo, mi querido Pocho y Esteban, muy buenos días. La verdad que antes de contestar la pregunta tengo que felicitarlos. Las instalaciones están maravillosas. Y cuando los veo con ese entusiasmo, a un emelexista hablando del Barcelona, con un barcelonista así de esos radicales y toda la cuestión. No. Ese sponsor tiene que hasta darles una prima, por lo que tanto se emocionan que aquí llego a la conclusión que hacen manicure y pedicure. Oiga, no hay lugar en donde se haga publicidad con tanto corazón como en este programa. Sí, así he visto, así lo he visto. La idea es vender, ¿no? La idea es, o sea, como vendedores no nos gana nadie, y el resto, bueno, la peleamos. Sí, pero bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a las preguntas. Uno de los primeros que me entrevistó ya el año pasado y que estimaba que yo iba a hacer una alianza con Centro Democrático, justamente fuiste tú. Claro. Fuiste tú. Bueno, y se lo dije al aire. Lo dijiste, claro. Esa fue la primera pregunta con la que me recibiste. Me acuerdo, como tal ahora me haces esta pregunta. A ver, yo no me alejo ni de nadie. Yo converso con todos, porque si hay algo que pasa en el Ecuador, es que hemos perdido la capacidad de dialogar y hemos perdido la capacidad de llegar a conversar sobre los principales problemas del país. Podemos tener diferencias políticas con todo el mundo. Un punto de orden, nos hemos tornado en un país de bandos. Sí, eso es una estupidez. Perdón la palabra, es una estupidez. Porque, a ver, los problemas del Ecuador, ¿estamos viviendo una crisis, sí o no? Por supuesto que estamos viviendo una crisis. Y no solo de seguridad, es una multidimensional. Es una crisis de seguridad, una crisis económica, una crisis financiera, una crisis ética y una crisis institucional. ¿Cómo vamos a sacar al país adelante si no vamos a llegar a determinados acuerdos? Y no tenemos que asustarnos porque hablamos con los unos o con los otros sin perjuicio que pensemos distintos. Nadie pide que se renuncie a los pensamientos ideológicos y a los principios. Eso es irrenunciable, eso no es negociable. Pero para sacar al país adelante hay que conversar. Ahora, Carlos, ¿le costó tomar esta decisión después de haber dicho que no terciaría por otro partido para no dividir al progresismo? Lo dije que para el 2023. No dije para el 2025. No da lo mismo, porque nosotros trabajábamos en un proyecto para el 2025, con Jimmy, al igual que contigo, con Juan Javier, y con el Pocho, y con los padres de Rodrigo, y con los padres de Esteban, que cada vez que lo veo me siento más viejo porque lo conocí de chiquito. No me digas que lo cargaba también, ¿no? Pues. No, hasta todo no llego. Pero era ni le daba el biberón tampoco. Tampoco, pero era un experto en los Nintendo, como se llamaba. Sí. Ahí en la campaña del año 96 de mi padre, cuando se lanzó a la presidencia de la República, Carlos estaba con mi papá, y me acuerdo también, Sí. yo siendo un infante, Claro. haberlo conocido a Carlos. Jimmy es mi buen amigo, no solamente es amigo personal, amigo del periodismo, así como ustedes están ahora haciendo periodismo, haciendo comunicación para que no se resientan los periodistas titulados. Y también, además, recuerden que el 2021 yo participé para la candidatura a la vicepresidencia de la República en una alianza llamada Unión por la Esperanza. Ahí convergieron dos organizaciones políticas, Centro Democrático y en ese entonces Fuerza Compromiso Social. Yo participé en las primarias de Centro Democrático. Por tanto, no hay ninguna novedad en ese sentido. Y en cuanto a la pregunta del alejamiento o no alejamiento, yo no niego a mis amigos. Sí, Rafael es mi amigo. Hoy no coincidimos en algunos aspectos y viendo la crisis que está viviendo el Ecuador, yo he planteado con un grupo de amigos, con un grupo de personas que ya me vienen acompañando desde el año 2019, un gran pacto social para sacar al país de la crisis. Y para eso se requiere un acuerdo nacional. La invitación está abierta. Hoy el Ecuador tiene que ir más allá de los temas ideológicos. Carlos, muy buenos días. Gusto Pochito, siempre recibirte, un amigo de 40 años. Precisamente hace 40 años vamos a revelar las edades. Corrió por el Casillero 1, pero en la Universidad Católica de Guayaquil. O sea, vuelve al Casillero 1. Y en esa ocasión el rival
para la Federación de Estudiantes fue Rafael Correa. Y usted era mi director de Y campaña. yo fui su director de campaña. No, La segunda vez que te lo dice. La No, segunda vez que te lo dice. no, bueno. Así es la política, a veces se gana, a veces se pierde, pero en todo caso Carlos Rabascal luego desarrolló una actividad también de comunicación en un par de canales de televisión del Ecuador, luego participó en la política. Tu candidatura ya está en firme, tú vas a ser ya candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático. En la vida nunca hay nada en firme, mi querido Pocho, porque no sabemos qué pueda pasar en el Ecuador, sobre todo no podemos, después de una hora no sabemos qué pueda pasar. A ver, al haber planteado una alianza, Centro Democrático es el primer movimiento político que se suma, me refiero a organización política reconocida por el CNE. Hemos hablado también con 5 organizaciones políticas. De las 5, Centro Democrático es la primera que se suma. Por eso yo agradezco a Centro Democrático y a Jimmy, ¿verdad? Pero estamos viendo otras organizaciones que se puedan sumar para esta alianza, para este gran acuerdo nacional. Si el día de mañana hay un candidato con mejor posibilidades que Carlos Rabascal, tengan la seguridad que yo no tengo ningún problema de dar un paso acostado. O sea, por eso te digo, no hay nada en firme. Sí, hoy soy precandidato del Centro Democrático, porque así se lo ha anunciado y es público y notorio, pero estoy abierto que puedan existir otros candidatos con mejor posibilidades. Así que yo no me aferro a eso. Yo me aferro, hay algo que sí me aferro, es a sacar al Ecuador de la crisis. Carlos. Rodrigo, qué gusto. Salúdamelo a Jaincito y a tu madre. Yo les digo, y nos están escuchando, así que un saludo a mi Jaincito padre. y a Doménica. Relacionando un poco lo que estaba hablando de la tendencia de desunión que existe en el país, creo que actualmente se manifiesta en la respuesta de la Asamblea ante el alza, a la propuesta del alza del IVA por parte del presidente. ¿Cuál es su opinión al respecto de esa propuesta en específico y de cómo ha respondido la Asamblea? De pronto lo que voy a decir ahorita va a llamar la atención. Hay que apoyar a Daniel Noboa. ¿Y por qué hay que apoyar a Daniel Qué gusto Noboa? escucharlo decir eso, porque probablemente los asambleístas y los partidos políticos pensando a futuro y en las elecciones no toman ese tipo de posturas. Sale un precandidato a darle palos al presidente en funciones. Oye, yo uso el bastón para caminar, no para dar No, palos. eso, por favor. ¿Qué pasó, Juan Javier? No. A ver, Parte de, perdón, antes de proceder a la pregunta, claro, parte de lo que está sucediendo también es esa visión cortoplacista que siempre tiene la política Correcto. ecuatoriana Así es. de la simplemente política ver corta. la política corta, ver a corto plazo, y eso es lo que estamos viviendo en la Asamblea en este momento, en donde los partidos políticos, como hablábamos con el Pocho, quieren salvar cara a las elecciones de 2025, porque esto es un periodo cortísimo y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Correcto. Consta así que usted es ya precandidato a la presidencia, ¿no? Así es, pero permítanme desarrollar el tema. Uno, habíamos dicho, estamos viviendo una crisis multidimensional. Daniel Noboa llega a la presidencia de la República contra todo pronóstico, por un periodo, en un periodo muy corto, que además responde a un momento atípico, ¿no?, de la muerte cruzada. Pero tiene que enfrentar un tema de seguridad. Y esa es una crisis muy delicada. Por tanto, quien está manejando esa crisis, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con cosas o con acciones, medidas que está tomando. Pero él es el presidente de la República y él está manejando la crisis. No es momento de la crítica, la descalificación, ni del insulto, ni de la pelea. Hay que apoyar al presidente de la República, Daniel Noboa. Y en todo caso, desde un pensamiento distinto o diverso, en vez de criticar, propongamos alternativas a partir de escenarios. Tú, Rodrigo, hablas del proyecto del informe del segundo debate que tiene que conocerlo la Asamblea, el Pleno de la Asamblea. El informe no es vinculante, por tanto, y Pocho, que ha sido congresista, sabe eso. Se lo puede modificar Se lo puede totalmente. modificar totalmente. Negar, aprobar, lo que Aquí. quiera hacer el Entonces, planteemos los escenarios. 1, aprobar. 2, archivar. Y 3, puede pasar por el Ministerio de la Ley porque no hay votos. Si tú fueras jefe de bloque en este momento, tuvieras bajo tu liderazgo 7, 8, 10, 15, 20 asambleístas, ¿cuál fuera tu postura en torno a ese informe de segundo debate? Yo, más allá en relación al informe del segundo debate, yo hubiera comenzado por el principio. Si yo fuera jefe de bloque y tuviera un equipo de asambleístas, hubiera
le hubiera pedido al presidente de la República que analicemos el contexto que vive el país para plantear una solución integral antes de llegar al informe y antes de llegar a la votación. Por una sencilla razón. La pregunta es, ¿el incremento del IVA per se al 15% resuelve los problemas estructurales de la seguridad y de la caja fiscal? ¿Sí o no? Resuelve en parte, Ayuda, pero falta tenemos muchísimo. que resolver el problema integral, porque tarde o temprano no vamos a ir al próximo año a otra reforma tributaria. No, pero por ejemplo, lo que sí puede suceder, lo que sí puede suceder es que, por ejemplo, si la proyección del gobierno es recaudar con el IVA al 15%, 1.300 millones de dólares, y acto seguido... Son y 1.500 realmente. Bueno, 1.500. Y acto seguido se elimina al menos el subsidio a la gasolina extra y eco, ahí tienes al menos 2.000 millones de dólares, porque en ese rubro te estás gastando 600 millones al año. Entonces, digamos que usted es candidato a la presidencia en 2025. El presidente le deja, como dicen en la sierra, le deja resolviendo ya un problema de brecha fiscal al menos de la mitad del déficit. Tú, Esteban, lo que me sugieres es que le mande una esquela de agradecimiento al presidente. No, pero es que realmente lo que sí creo es que el presidente está... A ver, el presidente está en este momento, acaba de jugársela, yo creo, tomando una de las medidas más impopulares, que es la elevación del IVA, y va conjuntamente de lo que dice, porque no va a tocar el subsidio al diésel y el gas doméstico, va a, en principio, eliminar el subsidio a la eco y a la extra. ¿Qué opina usted, Carlos, acerca del subsidio a los combustibles? Que hay que focalizar. Escuchamos al presidente que no va a focalizar el diésel, que es el grueso, es la gran mayoría. El diésel y el no gas. crean que es la mayoría, pero sí hay que focalizar. El diésel y el gas doméstico es el 53%, si no me equivoco, del gas. Eso es una medida estructural y urgente. Hoy en día estamos con una situación crítica. Ya que tú, Rodríguez, mencionas el tema estructural, veamos de dónde partimos. ¿Cuál es el hueco para el 2024? El hueco para el 2024 es 12.940 millones de dólares. Que eso es atrasos más déficit. Eso es. Atrasos, lo que llaman en economía la bola. Todos los atrasos del 2023 para atrás son 5.017 millones de dólares. Amortizaciones de deuda externa que hay que pagar en el 2024, de capital 2.198 millones y de intereses 2.170 millones. Mira la relación de intereses-capital. Es absurdo ese endeudamiento. Es una estupidez. Los intereses son casi igual al capital. Y la amortización de deuda interna en el 2024 son 2.566 millones más 999 millones de dólares. Esa es la realidad del 2024. Pero veamos el tema estructural además. Los gastos permanentes, es decir, los egresos permanentes para financiar la operatividad del Estado se tienen que financiar por ley y por lógica financiera con ingresos permanentes. Los ingresos permanentes son 18.614 millones. Menos. Y los egresos permanentes son 20.075 millones. Eso significa que si no hacemos algo urgentemente, todos los años vamos a tener un hueco de 1.400 millones, casi realmente 1.500 millones. Entonces, imagínate si seguimos acumulando todos los años 1.500 millones de fase presupuestario, claro. más lo atrasado. Entonces, lo que tenemos que entender es que tenemos que tomar y ser creativos, tomar el toro por los cuernos y ver cómo mejoramos los ingresos del país a efectos de ya cerrar esa brecha y ver cómo nos ponemos al día con lo atrasado que son estos 12.940 millones. Partamos de ahí. Y en cuanto a eso, lo he escuchado, creo que en una entrevista el día de ayer o antes de ayer, diciendo que achicar el Estado realmente no es una opción porque la gran mayoría de las personas enroladas públicas, digamos, están en salud, seguridad. Entonces que eso no es una opción. Pero hay contratos ocasionales, hay cualquier cantidad de instituciones que no aportan valor. Es que no lo podemos ver, Rodrigo, como contrato ocasional. Tenemos que ver es en términos del Estado. ¿Para qué sirve un Estado? ¿Por qué existe el Estado y para qué? Para darle un ordenamiento a la convivencia del país, para darle un ordenamiento a la funcionalidad del Estado para atender educación, para atender salud, para atender seguridad, para atender justicia, que son los donde está ubicado el 85% del talento humano y el 85% del salario. Entonces, si queremos reducir, como se ha dicho, 1.500 billones de dólares para achicamiento del Estado, esos 1.500 billones de dólares representan despedir 50.000 servidores públicos. Si en este momento despedimos 50.000
servidores públicos, va a haber complicaciones. ¿A dónde vas a achicar? Hoy en día vas a achicar en la seguridad con la crisis que estamos viviendo. Eso es imposible. Vas a achicar en la salud donde no hay ni siquiera insumos ni medicamentos y que, por cierto, felicito a Eduardo Peña porque creo que es un gran nombramiento para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vas a achicar en educación, vas a achicar en la justicia. Es decir, no hay espacio realmente. En esto yo soy racional y soy concreto. Yo siempre hablo con data. Es mejor hablar de eficiencia del Estado dentro de un proceso. Comenzar a trabajar en gobiernos digitales para que haya mucho más eficiencia y controlar corrupción. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo optimizamos recursos por otra vía. Subsidio, ok, focalicemos los subsidios. Pero esto es un reflejo de una falta de planificación del país. ¿Y a qué me refiero con una falta de planificación del país? Por ejemplo, en el tema de gas. En otras ciudades del mundo, y ustedes que han viajado, saben que el gas se suministra por cañería. ¿Dónde está la planificación de las ciudades? Pero Carlos, ahí permítame interrumpir Sí, un claro, segundo, Esteban, porque por supuesto. el problema, aparte de falta de planificación, es un problema de cómo está estructurado el gasto público en el país. Y eso no tiene, yo creo que visos de solución, a menos que haya una reforma constitucional. Por ejemplo, en la Constitución, el Estado tiene la obligación, el gobierno central tiene la obligación de aumentar el gasto en educación y salud de forma porcentual en comparación con el PIB. Pero llegar a un porcentaje en relación al PIB, 5 y 6%. Pero en relación al PIB, el PIB no tiene nada que ver con el crecimiento del gobierno. El PIB tiene que ver con cómo le va el supermercado de la esquina, cómo le va la tienda a la otra tienda, etcétera, cómo va la economía creciendo, del cual efectivamente el gobierno es parte dentro de esa economía, dentro de todos los actores. Entonces, realmente lo que está sucediendo es una estructuración del presupuesto general del Estado con obligaciones que crecen, pero no crecen proporcionalmente con los ingresos. Entonces, por ejemplo, tenemos ahora un problema de producción petrolera, donde el presidente Lasso se planteó duplicarla y resulta que se ha reducido, ya sea por ineficiencia, ya sea porque ha habido problemas con el oleoducto, etcétera. Entonces y aparte tenemos ahora la consulta sobre el ITT, que ponen aprietos la economía. Entonces, realmente, y por ejemplo, tenemos también la aportación del 40% de las pensiones jubilares del IES. Entonces, esto es inviable, peor aún subsidiando todo lo que se subsidia. Entonces, uno puede planificar lo mejor posible, pero de repente si el ingreso baja por X razón y luego tienes una obligación constitucional de subirlo, ¿cómo haces? Con la Constitución como está, ¿no? A ver, tú planteas el tema del crecimiento anual de la salud y de la educación en funciones porcentuales, como está establecido. Sobre el PIB. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? Nunca se ha No se ha cumplido, pero tienes la obligación de hacerlo. Sí, pero tampoco se ha cumplido. Es decir, a ver, de nada nos sirve la letra si la letra es muerta. El tema es que tampoco eso nos soluciona el problema, porque estamos viendo que no se ha cumplido, ni el 40% del IES se ha cumplido. Estamos viendo que ni siquiera se ha cumplido y seguimos teniendo los problemas. Entonces tenemos que establecer ya una planificación de desarrollo del Ecuador con un plan de gobierno que reestructure y reordene la estructura económica del Ecuador. Pero no podemos quedarnos tan solos en las medidas de carácter fiscal. Las medidas de carácter fiscal tienen que venir acompañadas ¿de qué? De medidas de reactivación económica. Porque si no activamos la economía, nos volveremos en 2 años a reunir y hablar de otra reforma tributaria. Y de contribuciones. Y de contribuciones especiales. Entonces ya no podemos seguir con eso. Tenemos que comenzar a trabajar. Y ahí viene la clave del acuerdo nacional y de un gran pacto social. El problema es que no estamos facilitando la discusión para de una vez llegar a una solución estructural. Entonces nos quedamos en la emergencia, nos quedamos en la urgencia. Si no me apruebas, no tengo cómo pagar. Si no me apruebas, no puedo funcionar. No hay que cargar más impuestos a la gente, etcétera, etcétera. Y no salimos de ese circuito vicioso, cuando tenemos que ya atender la urgencia, pero de forma inteligente y estratégica. Carlos, tengo algunas preguntas del público, ya las voy a formular, pero se me ocurre una ineludible. ¿Qué lo anima a querer gobernar un país arruinado y sitiado por la delincuencia organizada? Casualmente es eso, porque hay que solucionar. Porque yo veo que la discusión se está desviando para otros lados. Hay que poner orden en la discusión. Mira, el Pocho, bueno, tú fuiste un gran arquero, ¿no? Y el Pocho... No me acuerdo del Pocho, eso sí.
El Pocho era un gran delantero. ¿Cuál era su posición, Pocho? No sé, pero hizo un gol olímpico. Yo lo que me acuerdo del Pocho, yo estaba en el Estadio Capo en un clásico, se llamaba un clásico de la solidaridad, me parece, donde la prensa jugaba antes y el Pocho La prensa y el futbolista. el Pocho metió un golazo olímpico. ¿Quién era el arquero? No me acuerdo. Pero, o sea, que No me acuerdo. el Pocho era un gran regateador. Como Bueno. ves aquí también es regateador. Bueno. Es roba pelota también A el ver, Pocho. ¿por qué la analogía del fútbol? Cuando el tema está complicado, ¿qué hace el número 10? Pisa la bola, tiene una mirada periférica, tranquiliza a su equipo y comienza a ordenar las cosas. Igual pasa en la política y en la economía. La discusión se está yendo para otro lado. Seguimos en la coyuntura. Por Dios, si queremos resolver la crisis de forma definitiva, tenemos que comenzar a trabajar en ese gran pacto social, económico y de desarrollo. No podemos olvidarnos la palabra desarrollo, porque si le quitamos el tema desarrollo, estamos afectando a la gente, a las familias ecuatorianas. Yo no quiero después de 2 años volver a hacer otra reforma tributaria. Carlos, pero de cara a tu potencial candidatura, ya hay que hablar de estructuras, porque por supuesto que la sí. elección, la gente como recién se posesionó Daniel Noboa y tiene 2 meses, piensa que esto después de 3 años, 4 años. No. En La 2 voz meses, mentira. en 2 meses ya comienzan a perfilarse las precandidaturas, en 4 ya hay que designar a los candidatos y en 5 o en 6 ya hay que inscribir candidaturas. Por eso ya hay que hablar de estructura. ¿Cuál es la estructura política más allá del membrete? Obviamente todos los movimientos políticos tienen un membrete, el número y el emblema. Pero más allá de eso, ¿cuál es la estructura política que tiene en este momento Carlos Rabascal Salazar? Ya. A ver, Carlos Javier Rabascal, se conoce todo, un poco más de mi número de cédula. 40 años, pues somos Sí. amigos. Pues, ya si no conozco A tu ver. apellido materno, te he jodido. Sí. A ver, vamos a lo siguiente antes de contestar. Daniel Noboa tiene un tema que es bien complicado y tendrá que definir. Primero, si quiere ser candidato, ¿qué significa? Significa que va a tener que dejar la presidencia para ser candidato. Y que hoy su casi que enemiga, En medio de toda esta complicación. y hoy en casi medio su de toda esta enemiga complicación. lo va a relevar. Pero hablemos Ya, de Carlos pero Rabascal. vamos al tema. Mira, el tema de la estructura, toda organización política tiene su estructura. Centro Democrático tiene su estructura. Pero más allá de la estructura no es pues todo el padrón electoral, pues, evidentemente. Entonces, aquí lo que hay que lograr es una cercanía con el ciudadano no votante y con el ciudadano votante, es decir, también con el electorado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que comenzar a crear una nueva pedagogía en la política. Y la nueva pedagogía en la política es hablar las cosas como son y enseñar y orientar a la población a cómo resolver los problemas estructurales. Ejemplo, el tema del ITT. Mira tú el tema del ITT. Es decir, se mandó la consulta y no se discutió sobre la importancia de los recursos naturales en el Ecuador. ¿En términos de qué? En términos de fuentes de financiamiento propio. Ahí está nuestro patrimonio como país. Y se manda una consulta y el gobierno de aquella época, de Guillermo Lasso, ni siquiera lo explicó, ni siquiera lo salió a defender. Es el 12% de la producción petrolera nacional. Estamos hablando que hoy esos 1.200 millones de dólares los necesitamos. Y en medio de la crisis, una consulta en que dice no utilicen los 1.200 millones de dólares. Los problemas de plata se resuelven con plata. Y tenemos ahí un activo improductivo, un patrimonio cuando debemos utilizarlo. Hay que utilizarlo bien, por supuesto, sin afectar el medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Yo qué haría? A ver, si tenemos petróleo, moneticemos pues las reservas, pues, y resolvamos el hueco fiscal. Y tenemos ya ahí espacio ¿para qué? Espacio para poder comenzar a trabajar con tranquilidad. Pero no, aquí nos oponemos a todo y no queremos hacer nada. Entonces comencemos a establecer una metodología, un nuevo procesamiento de las discusiones para poder tomar decisiones que resuelvan los problemas estructurales. Los problemas estructurales no se resuelven con medidas parches coyunturales, que después tenemos que de nuevo volverle a pasar el sombrero y el Estado pidiendo caridad para resolver eso. Sí, cuando hay problemas tan profundos y crisis tan graves como económicas, de seguridad, salud, social, en todo sentido multidimensional, como lo dijimos antes ya, yo creo que lo del medio ambiente pasa a segundo plazo. Y a segundo plano.
Perdón. Y en cuanto a medidas estructurales, también quería preguntarle acerca del empleo de los jóvenes, que creo que es algo que ayudaría a solucionar Por tanto el supuesto que tema sí. económico, de la reactivación económica, Pero bien como lo de estructurado. seguridad, bien estructurado. ¿Qué plantea usted en cuanto a ese tema? A ver, nosotros no podemos generar empleo a los jóvenes pensando en una medida que es vota al padre para emplear al hijo. Porque a la hora del té, como está estructurada la propuesta, es esa. Es decir, incentivo para emplear al joven. Entonces, En cuanto a achicas primera- tu planta votando a los adultos para emplear joven. En No cuanto resuelves el en problema. cuanto a la primera, el Sí. primer proyecto, Sí, sí, a la sí, primera sí. ley. Pero no resuelves el problema así. Lo que hay que crear es nuevo trabajo, adicional a lo que ya existe en este momento. Entonces, si tú revisas los indicadores de trabajo del Ecuador, es un problema estructural. Hace 15 años más o 20 años, teníamos de la población económicamente activo, 5 de cada 10 de esa población económicamente activo que no tenían trabajo pleno, que no tenían trabajo adecuado, que no tenían ingresos estables. 5. Hoy tenemos 7 de cada 10. Y con tendencia a crecimiento. ¿Qué significa? Que el Ecuador tiene poca capacidad de consumo, porque son pocas las personas que tienen esa capacidad de consumo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde hay que trabajar? En esos 7 de cada 10. Hacia allá tiene que apuntar la política. ¿Cómo hacerlo? A ver, yo soy presidente de la Fundación Equidad y Desarrollo. El año pasado hicimos una alianza con la Unión Europea y trajimos cooperativas de España y de Italia, de Argentina y de Perú para mostrar casos exitosos. Mondragón, una comarca en España, tiene una cooperativa con un proceso de 50 años de edad. ¿Sabes cuánto facturó el año pasado? 10.500 millones de euros. Gente que nace en una comarca, pero se basó en la educación, en la formación y en la especialidad. Industria metalmecánica, ellos, que se puede aplicar eso en Sierra Central, exporta el 70%. Oiga, un punto de... Sí, claro. Ayer me comentaban y que me quedé estupefacto que Ecuador es el único país en América que Latino. pudiendo participar en el mercado de bonos de carbono no quiere. ¿Cómo lo hace? Tenemos un potencial inicial inmediato de 1.200 millones de dólares para este año y que puede quintuplicarse para el Claro. próximo año. Son fondos de libre disponibilidad. Ingresarían a la caja del Estado para educación, salud, seguridad, sueldos, Y no lo hacemos. y no lo hacemos. No lo hacemos. Sí, es solamente Así ¿sabe que es. hay que pedir un reglamento y no lo hacemos. No lo hacemos. Juan, mira, el reglamento de la reforma a la Ley Orgánica de la Economía Popular Solidaria está durmiendo el sueño eterno todavía. Se demora tanto. Entonces, nosotros mismos nos complicamos. Federación Trantina de la Cooperación de Italia se dedica a hortalizas, manzanas y vino. Facturación del año pasado, 3.500 millones de euros. ¿Agrupa qué? Pequeños productores. Entonces tenemos que crear nuevos modelos de producción para agrupar a esos 7 de cada 10, que algunos tendrán especialidad, otros no, pero comencemos a trabajar en nuevos modelos, pero nos quedamos en lo tradicional. En el mundo no va a haber oferta laborable que absorba la demanda laborable, a la necesidad de trabajo si seguimos con este sistema. Entonces tenemos que cambiar el chip. Vamos a tener que prestar el chip al pocho, Claro. no para que vaya al segundo piso cuando la oficina Claro, queda en el exactamente. tercero, ¿verdad? Entonces tenemos que comenzar a cambiar el chip. Mire, Eso significa es concentrarnos en lo que debemos hacer. Y ahí entonces generamos nuevo trabajo para jóvenes. Cooperativas de producción, cooperativas de servicio joven. ¿En qué fallan los pequeños productores? Que no tienen el know-how, no tienen el conocimiento, no tienen las habilidades, etcétera, etcétera. Cooperativas de servicio jóvenes pueden dar el servicio en temas de comercialización internacional, en temas de management, en temas de servicios tecnológicos, informáticos, etcétera, etcétera. Entonces juntamos las necesidades para resolver la solución. La producción la hacemos más productividad, más competitividad, orientada siempre a la exportación. Y los jóvenes tecnifican la ausencia de necesidad, la ausencia de especialidades de los pequeños productores por las brechas de conocimiento. estamos conversando con Carlos Rabascal, un oyente dice, subir el IVA no solo le da liquidez al gobierno, sino algo más importante, permite plantear refinanciamientos a la deuda y calificar para créditos frescos. Eso le daría oxígeno al presidente, por eso es que no lo quieren permitir. David Rivadeneira dice, Carlos Rabascal es un político al que todos los sectores sociales respetan.
Si no, mire con la altura con la que conversa con el Pocho. Con la altura que conversa con el Pocho. Sí. No. Primero que somos amigos 40 años, como ya Siempre le nos dije. hemos Bueno, respetado. Ricardo Álvarez dice, señores del panel, me parece poco creativa la idea de subir el IVA al 15%. Según CEPAL, la evasión tributaria en el Ecuador es aproximadamente 6.000 millones. Noboa, mejore, apoye, financie la gestión del SRI y cóbrele a los evasores. César Campoverde, existe un montón de entidades que no deben sostener el Estado. Un ejemplo es Inmobiliar, gasta 10 millones de dólares en sueldos que aporta nada. Galo Lara dice, la madurez política de Carlos Rabascal en entrevista en Radio Centro va en línea del nuevo Ecuador, sin odios, sin rencores, sin venganzas y sumando. También felicitando propuestas de ordenamientos para convivencia en el país. Bien, otro... El tema de la de... ibas a leer. Sí, el último también... Emocióname con todas esas Le lecturas. hace preguntas, ¿considera a Rafael Correa prófugo de la justicia o perseguido político? A ver, yo tengo mi opinión personal ahí. ¿Cuál es? Independientemente que caiga mal o no caiga mal Rafael Correa, gente. A ver, para mí ese proceso está viciado. Es mi opinión personal. ¿Cuál? El proceso de Rafael Correa sobre el tema de soborno. El del influjo psíquico. El influjo psíquico. Yo no soy abogado, he hablado con algunos abogados que respeto y me han dicho eso. Pero esa es mi opinión personal. Pero los problemas de justicia son problemas de justicia. Una pregunta, Carlos. Quisiera hablar también de la deuda, ¿no? Pero una pregunta Por favor. final de mi parte. Tema IVA. ¿Puedo olfatear de que esto va a terminar entrando por Ministerio de la Ley? Porque Creería para mí que hay sí. un tinglado Creería en que donde sí. todos tiran la piedra, pero todos esconden pero, la mano. Pero además ya hay variaciones en los discursos. ¿no? Bueno, esto entra por Ministerio de la Ley, por tanto, Ministerio de la Ley significa que entra tal cual como el presidente de la República la planteó el primer día. 3% del IVA sin temporalidad. A tu criterio, ya, digamos que cubran caja fiscal un año con ese 3% del IVA. Esto podría derivar a que si ya el IVA queda en un 15% hacia futuro, se marque también en un futuro no tan lejano el IVA diferenciado. Es decir, ok, está bien, 15%, pero vamos diferenciando ciertos rubros de la economía nacional a efectos de cobrar un IVA más bajo. Por ejemplo, 15% para tales productos, un 12% para estos otros e incluso abajo del 12% para otro tipo de consumo. ¿Tú estarías de acuerdo con la diferenciación del IVA? Partiendo de la premisa tuya de que si llegase a pasar por el Ministerio de la Ley o se apruebe, o se apruebe el proyecto original del presidente, que es 15 permanente, ¿verdad? O sea, no temporalidad, sino 15 permanente, tendríamos que entrar a tener una segmentación de actividades para ver un IVA inferior para aquellas actividades que así lo ameriten. Por ejemplo, el tema turismo. El tema turismo, por ejemplo, temas que están orientados con la economía popular y solidaria, etcétera, etcétera. Sí, no quedaría más alternativa que eso, sí. Pero más allá de eso, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Nos resuelve el problema estructural, sí o no? Lo que me queda claro a mí, y quiero compartir con la ciudadanía que nos ve y nos escucha, es que el Ecuador no puede seguir resolviendo sus problemas estructurales vía endeudamiento. Si no, no vamos a salir de esto. Hoy en día, casi son 80.000 millones de dólares de deuda. Hoy en día son casi 80.000 millones de deuda. No es el momento de discutir dónde nació, cómo nació y quiénes son los culpables. Porque eso a los acreedores no les importa. Los acreedores quieren que tú cumplas. Los acreedores quieren que tú tengas las fuentes de repago para poderte apoyar. Pero no podemos seguir de deuda en deuda. Entonces, hay deuda buena y deuda mala. Hay deuda que uno usa para invertir y otro que la equivocada es la que se usa para pero ya la deuda pagar existe. sueldos, por ejemplo. Rodrigo, querido, la deuda ya existe. Claro, sí, por Y supuesto. la deuda hay que honrarla. Entonces tenemos que entrar primero a un proceso de reestructuración de la deuda para bajar esa carga del presupuesto y poder tener oxígeno. Porque en este baile acreedor y deudor estamos iguales. Pero tenemos que tener un programa económico orientado a la reactivación para que los acreedores que te digan, te vamos a dar esas facilidades de reestructurar. Pues. Pero si no presentamos un programa económico, ¿cómo vamos a presentarnos para solicitar una reestructuración? Si el día de mañana Juan Javier, que es el responsable de Radio Centro, tiene problemas de liquidez, pero ha financiado toda esta hermosa instalación con una deuda con el banco, ¿qué va a ir?
le va a ir al Banco Bolivariano, y no le estoy haciendo... No, ese es el banco que propaganda, presta. ¿verdad? Porque Ese es así el dueño de está- Radio Centro ahorita. Entonces va a ir al Banco Bolivariano y va a decir, mire, tenemos este problema, tengo que reestructurar, pero yo tengo este programa de reestructuración de la empresa y voy a generar las fuentes de repago. Por tanto, ¿qué te parece si me ayudas, me bajas el 10% de la carga, que no es condonación de intereses, que no es condonación de la deuda, pero me amplías el plazo? De esa manera me das oxígeno. Yo puedo conseguir más auspiciantes, genero más líneas de negocio de la radio, que no solamente es la publicidad, sino el marketing, etcétera, etcétera, y vas teniendo un ordenamiento. Lo mismo tienes que hacer con el Ecuador. Tengo una pregunta final, Carlos. Más allá de los candidatos de centro derecha que están saliendo o suenan como Canguil. Sí, pues, Y no es Mauricio Roda. Bueno, usted enfrentaría de ley a un candidato, al candidato correísta y también muy probablemente al actual presidente Daniel Noboa. ¿Cree tener chance de ganar? Cuando tú entras a la cancha, tú entras con un objetivo. El objetivo no es no perder, el objetivo es ganar. Sí, pues no, eso es, bueno, al menos hizo ejercicio, no, pues eso no. Te envía Voy a ganar. saludos. Iván Casanova, un gran gasolinero y director de campaña tuyo en arquitectura. Iván, uy, Está a enviando- los años. Que ¿no? está enviando ahí Un abrazo, algunos Iván. recuerdos de esa Tiempo época. que no escuchaba, no escuchaba de Iván. Pero, a ver, yo entro a ganar. Pero más allá de ganar, Pero con los números actuales del presidente, ¿o usted cree que va a tender a bajar el presidente? yo me preocupo por lo que tengo que hacer yo. Yo al presidente le auguro lo mejor. Porque si a él le va bien, al país le va a ir bien. Y es el pueblo ecuatoriano lo va a ratificar. Y yo en eso no soy egoísta. A ver, y yo no veo al Ecuador como un proceso electoral. Este acuerdo nacional de este pacto social que planteo va más allá de un proceso electoral. Esto no se puede quedar con los resultados de unas elecciones, se gane o se pierda. Esto tiene que ir más allá, porque no podemos renunciar a la necesidad urgente, imperiosa, de recuperar el país para hacerlo sostenible. Esto es lo clave. Sostenibilidad. Si no trabajamos en los espacios y los procesos de sostenibilidad, el país se convierte en un Ecuador apocalíptico. No nos podemos olvidar de los pobres, señores. Esto es consecuencia del abandono también. Claro que hay que castigar a los que transgreden la ley, pero no solamente a la pobreza, también a todos. Pero la pobreza termina siendo bomba de tiempo. Y sobre todo en lo rural. Ojo con eso, ojo con eso. Recuperemos la sensatez en el Ecuador para responsabilizarnos todos, porque esto es una corresponsabilidad. Esto no es culpa de uno. Todos tenemos la responsabilidad. Muchísimas gracias a Carlos Rabascal, siempre es grato, Gracias refrescante conversar con usted.